Bueno, en esta parte del curso vamos a hablar de óptica de telescopios. Vamos a hablar un poquito del propósito del telescopio, los tipos de óptica, qué importancia tiene el diámetro del lente principal o del espejo principal, la distancia focal, la relación focal, dónde se proyecta la imagen de esa óptica, los oculares, qué características tienen, bueno, la resolución que tenemos en la imagen y los tipos de aberraciones que vamos a encontrar. ¿Cuál es el propósito del telescopio? Bueno, el principal propósito es magnificar la imagen. Eso significa que queremos, si por ejemplo estamos viendo un árbol a simple vista, queremos ver ese árbol más grande, la retina que quede proyectado con un tamaño mayor. Eso nos lo va a dar lo que vamos a llamar el aumento del telescopio, que está dado por la distancia focal del telescopio, del lente principal, y la distancia focal del ocular. Otro aspecto importante es superar la resolución angular que nos brinda el ojo a simple vista. Dado que vamos a tener con el telescopio un diámetro mayor que lo que es nuestra pupila, vamos a poder resolver angularmente objetos que son no distinguibles a simple vista. Vamos a ver también una ecuación que nos relaciona lo que es el diámetro de la lente principal y la resolución angular en segundos de arco que brinda el instrumento. Otro propósito que en astronomía es fundamental es el poder detectar objetos más débiles de los que vemos a simple vista. Lo mismo, al tener una superficie colectora mayor en diámetro que lo que es el ojo o la visión a simple vista, vamos a poder captar luz o captar más luz de objetos débiles que no percibimos a simple vista. Eso también está en relación directa con el área del espejo o de la lente o el diámetro de la misma. Bueno, el telescopio se compone, yo puse acá en el ejemplo un LX90 de 1000, que es uno de los telescopios que he comprado secundaria. Es un telescopio que combina espejos y lentes. Este es el frente del tubo del telescopio. Hay una placa correctora. En el centro hay un espejo secundario, que es un espejo convexo hiperbólico. Y en el fondo del telescopio, en la parte de atrás donde uno pondría el ocular, hay un espejo ahí ubicado, un espejo esférico, cóncavo esférico, que es el espejo principal y del cual es, el diámetro de ese espejo es el que nos va a dar la resolución del telescopio. En los LX90 en particular ese diámetro es de 20 centímetros. A la salida el espejo principal está perforado por el centro, por donde sale la luz que recibimos de las estrellas, y se proyectan en lo que llamamos el plano focal, que es una superficie donde vamos a poner ahí una cámara fotográfica o donde vamos a instalar el ocular para hacer coincidir el plano focal del ocular con el plano focal del telescopio. Bueno, algunos tipos de telescopio que tenemos, los más comunes, el telescopio tipo Newton, que tiene un espejo parabólico en el fondo del tubo. La luz de las estrellas viene, pega en el espejo parabólico, se refleja en un espejo secundario plano a 45 grados y el plano focal se sale para afuera del tubo donde tenemos el ocular instalado. El telescopio Cassegrain o Schmidt-Cassegrain, que sería el caso del LX90 de 1000, que es Schmidt-Cassegrain dado que tiene una placa correctora al frente. El Cassegrain no tiene la placa correctora, únicamente tiene el espejo primario y el espejo secundario hiperbólico, y también está perforado el espejo principal. Y después el telescopio refractor, que es el más común, por así decirlo, o el más antiguo, que es el que usaba Galileo. Es una lente refractora, acá ya no son espejos, es una lente refractora objetivo que por refracción proyecta el plano focal y se hace coincidir con el plano focal del ocular. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de los tipos de telescopio? Bueno, el telescopio tipo Newton, al no poseer lentes, no hay refracción, son solo espejos de primera superficie, con lo cual tenemos una aberración menos, que ya vamos a hablar de ella, que es la aberración cromática. En el Cassegrain o Schmidt-Cassegrain tenemos grandes distancias focales en tubos muy cortitos. Si ustedes observan el X90 en alguna foto, van a ver que el tubo tiene apenas 40 centímetros de largo, y sin embargo el telescopio es 2 metros de distancia focal. Eso sería muy difícil de ver en un telescopio refractor o reflector tipo Newton, que para lograr los 2 metros de distancia focal realmente tienen que tener un tubo de 2 metros de largo. El hecho de que tengamos un espejo parabólico o esférico en el fondo del telescopio y después un espejo hiperbólico
en el centro del tubo, hace un factor de multiplicación que nos da como resultado un espejo muchísimo más corto de la distancia focal real que tenemos. Después, por último, el telescopio refractor, si bien tiene aberración cromática, tiene una gran ventaja, que es que no tiene obstrucción central como lo tienen el Newton y el Cassegrain, producto del secundario, ya sea hiperbólico o plano. Al no tener ese espejo secundario en el centro, esa obstrucción no solo nos brinda un poquito más de luz, se gana un poquito más de luz en el mismo diámetro, sino que se mejora la resolución. El secundario puesto delante del telescopio produce una pérdida de resolución en la imagen. Después vamos a discutir algunas ventajas y desventajas más de cada uno de los telescopios en el foro. La característica más importante del telescopio es el diámetro de la lente o espejo principal. Esa característica determina la resolución, determina qué tan débil va a ser el objeto que voy a poder observar. Y acá hay una formulita muy sencilla que relaciona el diámetro en centímetros del espejo de la lente y la resolución en segundos de arco que vamos a obtener. Algún ejemplo práctico: para un telescopio de 5 centímetros vamos a obtener una resolución de 2,76 segundos de arco, y para uno de 20, como sería el X90, vamos a tener una resolución de 0,58 segundos de arco. En ambos casos prácticamente hablamos de resoluciones inferiores o mejores a lo que nos permite nuestra atmósfera, por lo menos en Uruguay. Entonces, ya hablar de tener un telescopio de 20 centímetros con el LX90, no va a estar la limitación de la resolución angular en el sistema óptico, sino en lo que es la atmósfera, que nos limita considerablemente. Dos factores más: la distancia focal, que es la distancia en centímetros o en milímetros desde el espejo principal o lente principal hasta donde se proyecta el plano focal. Es otra característica. Y la relación focal, que es el cociente entre la distancia focal y el diámetro de la lente, y es una característica que determina el telescopio qué tan luminoso u oscuro sea, y bueno, y eso lo que hace es determinarnos para qué tipo de aplicaciones es mejor tener un telescopio más corto o más luminoso, o más largo y más oscuro. Vamos a ver que para las imágenes, como se dice acá, para las imágenes planetarias de luna o sol, es preferible tener una relación focal larga, mientras que para las imágenes de cielo profundo es preferible tener un telescopio de relación focal corta. Los oculares, la característica principal del ocular es la distancia focal, que junto con la distancia focal del objetivo va a determinar el aumento que vamos a tener en el telescopio. Pero además de eso, bueno, otra característica es el tamaño del pase, el tubo donde uno va a poner el portaocular, que generalmente son de 1,25 o 2 pulgadas, son los tamaños más comunes hoy en día. Y otra característica importante es el campo aparente, que es una característica que nos da el fabricante y que nos va a determinar el campo de visión que vamos a tener con el telescopio. El campo aparente del ocular dividido los aumentos nos va a dar el campo de visión que vamos a tener. Otros accesorios importantes son el Barlow, que es una lente divergente que se pone al final del tubo del telescopio y nos permite multiplicar por 2, por 3 la distancia focal del telescopio. Esto, en caso de que tengamos un telescopio de focal corta o de relación focal corta, nos permite poner este lente y multiplicar por 2, de repente por 3, la distancia focal cuando queremos hacer una imagen o una observación planetaria. La reductora focal es exactamente lo contrario, lo que es una lente convergente en el final del tubo del telescopio, que nos permite reducir la distancia focal inicial que tiene el telescopio y darnos una imagen de mayor campo. El aumento es una de las características que más se despliega en lo que es lo que utiliza el vendedor del telescopio como característica principal del telescopio, pero en general el aumento no significa nada. El aumento es únicamente una relación entre lo que es la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular. No determina ni la resolución ni qué objetos tan débiles voy a poder ver. No es una característica muy importante en ese sentido. ¿Qué nos indica el aumento? Nos indica simplemente qué tan grande vamos a ver un objeto respecto a la imagen a ojo desnudo o imagen a simple vista, que eso sería un aumento, ¿no? O sea, cuando hablamos de una imagen de 10 aumentos o de 100 aumentos,
estamos viendo ese objeto 100 veces más grande de lo que lo vemos a simple vista. Eso es simplemente la nota. Acá les había puesto un ejercicio que estábamos charlando en el foro, y es, bueno, estamos haciendo una observación y tenemos una imagen de Júpiter en la pantalla de la computadora, pusimos una cámara al telescopio y estamos viendo en la pantalla de la computadora Júpiter. Viene una persona y nos pregunta con cuántos aumentos está sacada esa fotografía. La pregunta era un poco tramposa, porque el concepto de aumento es únicamente aplicable a observación visual, porque es siempre una relación entre lo que vemos a simple vista y lo que vemos a través del telescopio. Cuando nosotros miramos a través de una cámara y proyectamos esa imagen en una computadora, el detector que estamos usando en ese caso ya no es el ojo, entonces no se puede hacer una comparación entre lo que proyectamos en la retina de nuestro ojo y lo que se detecta o lo que se capta en el detector de la cámara digital que estamos utilizando. El concepto de aumento tal cual como lo conocemos en telescopios no tiene sentido cuando se habla de una imagen en una cámara digital proyectada en la PC, ¿no? Lo que yo les cuestionaba era que simplemente se acercan más al monitor o se alejan más y estarían cambiando los aumentos. Entonces es un concepto que no se utiliza en fotografía. Sí aparecen otros conceptos como la escala de placa y eso, que lo vamos a ver más adelante. La resolución del telescopio, como les mencioné antes, está determinado por el diámetro del telescopio y esto tiene una teoría detrás, que es la figura de difracción. La luz, al pasar, como tiene un carácter ondulatorio, al pasar por una abertura circular, lo que va a producir es una figura de difracción que se llama en el plano focal, que son esta serie de anillos concéntricos que se ven acá, donde hay un centro iluminado y después anillos concéntricos. Y bueno, ese centro iluminado o disco de aire, que es la medida entre los dos, el diámetro entre valle y valle de esa onda, es la resolución que tiene el telescopio, ¿no? Y a mayor diámetro del telescopio, este máximo central va a ser más pequeño angularmente. Eso es lo que determina la resolución que les comentaba y que veíamos en la fórmula más adelante. Acá tenemos algunos ejemplos para diferentes diámetros de telescopios, cómo se vería la misma estrella y cuáles serían las resoluciones en segundos de arco. Estamos hablando de segundos de arco, pero para tener una idea un poco más práctica de qué es un segundo de arco, si bien sabemos que es 360 grados divididos, si tenemos 360 grados en un círculo completo, un grado dividido 60 veces es un minuto de arco, ese minuto de arco dividido 60 veces es un segundo de arco. Pero en la práctica, bueno, para tener una idea de lo chiquito que es eso, es aproximadamente una moneda a 4 kilómetros de distancia. O sea que realmente es un ángulo muy pequeñito. ¿Qué es el campo de visión que tenemos en el telescopio? Es el espacio de cielo que vamos a ver angularmente, y está determinado por el campo aparente del ocular, que es una característica que nos da el fabricante, que generalmente va de 35 o 40 grados a 50 o 55 grados, dividido los aumentos, que los aumentos, se acuerdan que era el cociente entre la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular. Con esto podemos calcular el campo que vamos a tener de visión con determinado ocular y saber, por ejemplo, si nos va a entrar la luna en la imagen o si nos va a entrar completa la nebulosa de Orión en la imagen o no, y tenemos que cambiar de ocular. Si estamos planificando una observación, eso nos va a ser de ayuda para de antemano saber qué ocular, por ejemplo, utilizar. La magnitud límite se calcula siempre en estos casos a partir de lo que es la magnitud límite a ojo desnudo, y es la primera fórmula que tenemos acá, que es la magnitud límite igual a la magnitud límite a simple vista más 5 por el logaritmo de 10, el logaritmo en base 10 del diámetro del telescopio que tenemos sobre el diámetro del ojo, ¿no? Esto es simplemente una comparación entre la magnitud límite que ya conocemos a simple vista y los diámetros entre el telescopio y lo que es la pupila. Esto nos va a dar una idea si vamos a poder observar un objeto a magnitud 12 con el telescopio o no, por ejemplo. El plano focal. ¿Qué es el plano focal? Bueno, es una superficie que se le llama plano focal, aunque no necesariamente es plano, y donde se proyectan los objetos que estamos recibiendo luz y que están en el infinito, o consideramos que están en el infinito, como por ejemplo las estrellas.
una estrella que esté en el eje óptico, por ejemplo, la luz que recibimos de esa estrella se va a proyectar exactamente en el eje óptico a la distancia focal que tenga la lente primaria o el espejo primario. Estrellas que estén, como en el caso A o B, un arco muy pequeño apartado del eje óptico, se van a proyectar apartadas del eje óptico, pero en lo que llamamos la superficie o plano focal. A medida que nos alejamos del eje óptico, esa superficie o plano focal empieza a curvarse y es una de las aberraciones más comunes y que vamos a ver ahora. Bueno, una aberración, me voy a saltar una diapositiva para explicar lo que recién comentaba. La aberración de coma es la aberración producida justamente por la no coincidencia entre el plano focal del ocular y el plano focal del objetivo. A medida que nos empezamos a apartar del eje óptico un arco considerable, hablo de más de 10 minutos de arco, se empieza a notar una no coincidencia entre ambos planos, produciendo una deformación que se llama deformación de coma. Las estrellas empiezan a quedar estiradas en forma radial hacia el centro del eje óptico. Otra aberración bastante común es a medida que empezamos a utilizar oculares de distancia focal más grande y campo aparente mayor, empezamos a encontrar que se empieza a quedar la imagen oscurecida en los bordes en forma radial también. Esto es producto a que no todos los rayos que llegan al plano focal son uniformemente iluminados, producto que alguno de ellos es cortado en el camino por parte del sistema óptico o de la construcción del propio tubo del telescopio. Esto es muy notorio cuando se utiliza, por ejemplo, un detector, una cámara que tiene un detector CCD o una película muy grande en tamaño para lo que es la construcción del telescopio, para lo que fue diseñado el telescopio. Si usamos un ocular también de distancia focal muy grande y campo aparente muy grande, vamos a tener el mismo efecto. La aberración cromática es otro de las aberraciones más comunes en los telescopios. Es solo aplicable a los telescopios refractores, producto de que hay una refracción de la luz. Las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético se proyectan en diferentes zonas o en diferentes planos focales. Entonces nosotros, moviendo el ocular para hacer foco, vamos a ver que podemos hacer foco en algunos colores y otros nos van a quedar fuera de foco. Eso es la aberración cromática. Los telescopios, a medida que son más complejos o más caros, tienen más cantidad de lentes objetivos, de forma de corregir de mejor manera este efecto. Si bien es un efecto característico de los telescopios refractores, vamos a ver que es apreciable también en los telescopios reflectores, y la explicación es la atmósfera, ¿no? La atmósfera produce refracción y cuando observamos objetos que están relativamente cerca del horizonte, esa refracción se hace notoria. Vamos a empezar a notar, por ejemplo, si observamos Venus o observamos Júpiter cerca del horizonte, que hacia un costado de la imagen o del planeta vamos a tener un halo violeta, por ejemplo, como en este caso. Eso es producto de la aberración atmosférica, ¿no? Que la luz, al pasar por la atmósfera, produce refracción y eso cambia la posición en el plano focal para cada una de las longitudes de onda. Eso se corrige cuando se hace fotografía, se corrige realineando cada uno de los planos del RGB. En el caso de la aberración cromática producida por el telescopio, no es corregible por ese método. Bueno, vamos a seguir en el próximo video con monturas de telescopios.